Hola, feliz tarde para todos. Ya estamos nuevamente aquí. Lo prometido es deuda. Como todos los días, 5:30 de la tarde. Aquí hoy en este encuentro, en este compartir, básicamente. Menos pelos parados. Bueno, eh, vamos a esperar que las personas se vayan sumando. Y hoy es un tema muy interesante porque hoy vamos a hablar de la sexualidad en este aislamiento social, cómo nos está atravesando, qué significa para nosotros en general la sexualidad, hablar de cómo podemos utilizar elementos o herramientas que nos permitan gestionar toda esa energía acumulada para quienes no tenemos la posibilidad, pues, como de interactuar con un otro o que no tengamos pareja o que se dificulte, pues, como el encuentro con nuestra pareja. Angie, feliz tarde, qué rico que estés aquí. Y para quienes sí, entonces, ¿cómo podemos también aprender a gestionar un poco esa energía sexual que se genera, pues, en lo cotidiano, en la convivencia, y más en estos momentos de vivencia que se convierte en un poco estresante, en un poco intenso? Entonces, la idea es como, digamos, abordar un poquito desde el concepto de lo que significa la sexualidad, digamos, desde una mirada un poco académica, desde una mirada más contemporánea, desde una mirada más abierta y hacer un abordamiento también desde la parte espiritual. ¿Cómo podemos nosotros manejar esa energía? ¿Cómo la podemos transmutar? ¿Cómo la podemos transformar? Bien, llegada Alba, qué rico que estés por acá. Clemencia, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien, que esta semana que apenas estamos iniciando sea un buen inicio para todos. Todos ya, yo creo que tenemos conocimiento de que se extendió un poco más el aislamiento social, pero bueno, recordemos que prima la vida. Así que por encima de eso creo que no hay nada más. Entonces, nada, disfrutémoslo, tomemos aire y nuevamente entendamos que esto es un proceso de transformación por el que estamos atravesando toda la humanidad y que es fundamental, entre más tranquilos y más calma tengamos, será más fácil este proceso. Lo atravesaremos con más tranquilidad, con más amor, con más, digamos que tomando los aprendizajes y con mayor aceptación, las cosas se van convirtiendo como menos difíciles. Para quienes estén atravesando momentos difíciles, en este instante creo que hay muchas herramientas a su disposición, entonces pedir ayuda es una muy buena opción. Si no tienen familia, entonces acudan a sus amigos, acudan a sus vecinos, busquen las posibilidades para que ustedes puedan sobrellevar esta situación. También a veces nos sorprende, nos sorprendemos, la vida nos sorprende. Entonces, no solamente nos sorprende de manera incómoda, sino que a veces también obtenemos respuestas muy bonitas y de mucha generosidad. Entonces los invito para que lo hagamos. Les recuerdo que estos encuentros son todos los días a las 5:30 de la tarde. Lo estaba haciendo a las 4 de la tarde, pero creo que habían muchas personas que estaban, pues, en temas un poco ocupados con el tema del trabajo y pues porque ahora el teletrabajo, pues que es la nueva forma en la que estamos produciendo. Em, entonces creo que las 5:30 es una muy buena hora. También a esa hora estamos un poquito ya como más relajados, más disipados de las labores cotidianas de la casa. Para los que tengamos hijos, entonces ya no hay que estar pendiente ni del almuerzo ni de la comida, porque es una buena hora que nos permite pues como movernos. Y la idea es que podamos compartir, que no solamente se convierta pues como en un monólogo que yo hago aquí, en un compartir solo mío, sino que también a través de ustedes, Aleja, bien llegada, qué rico que estés aquí. Sino que también ustedes me compartan sus percepciones, sus experiencias,
cómo han afrontado la situación, de acuerdo al tema también particular que estamos tratando, si tienen alguna duda, si queda alguna inquietud, de los temas pasados también, qué inquietudes les ha quedado o si la han puesto de pronto en práctica alguna estrategia que les haya funcionado. Me parece que la retroalimentación es muy importante, no solamente para ustedes, sino también para mí, para tener claridad como en la dirección en la que estoy, ¿cierto? Y pues la finalidad es que aprendamos entre todos y que entre todos construyamos conocimiento, ese es el objetivo. Generalmente lo que yo dispongo de los temas acá o la información que comparto, yo hago una previa pesquisa, o sea, yo hago como un, yo hago unas lecturas, yo hago digamos que una búsqueda de información y también a través de la información que yo vaya integrando o que haya integrado a través de mi experiencia. Entonces, digamos que hago un rastreo de información, pero también es importante que desde su experiencia, desde sus conocimientos, pues aportemos, porque este video no solamente se da aquí en vivo, sino que queda grabado y generalmente lo cuelgo en mis redes sociales, en mi Facebook personal. Eso implica que hay muchas personas que lo ven y que todos sus comentarios y todo lo que ustedes estén compartiendo, pues puede que resuene en otras personas. Entonces, la idea es como esa, que no solamente nos beneficiemos los que estemos aquí, sino también quienes estén, quienes puedan, digamos que conectarse con esta información y que finalmente también se beneficien. Bueno, el tema en general, ya habíamos, lo quiero recordar, el tema en general es cómo afrontamos la crisis. Bien llegada, Ana María. Y el tema particular hoy, que está muy relacionado con el tema de la crisis, es la sexualidad. Cómo nos atraviesa la sexualidad en este proceso crítico de la existencia humana. Pero, como les decía al inicio, lo interesante del tema es abordarlo desde una mirada más integral, desde una mirada un poco más, digamos, desde lo que los teóricos han investigado un poco. Lo vamos a hacer muy práctico, naturalmente, pero es muy importante comprender qué es la sexualidad, porque digamos que los conceptos más importantes de la vida a veces los tenemos un poco confusos y eso impide que tengamos una relación con ese tipo de elementos en nuestra vida. Ejemplo, si yo el respeto no lo tengo muy claro, si no comprendo muy bien el concepto del respeto, entonces para mí va a ser muy difícil ponerlo como un hábito en mi vida o tomarlo como un elemento de valor, un valor para mi existencia. Entonces es importante reconocer desde los conceptos básicos qué significa. Entonces, en este caso, vamos a retomar una teoría que es muy interesante, que tuve la oportunidad de evaluarla y de enfocarme más como en ella. Aquí tengo mi cuaderno de notas. Miren que yo soy juiciosa, hago el estudio previo porque de todas maneras es una responsabilidad muy grande compartir temas como este, como el de la sexualidad. Bien llegada, reserva Tamies. No, no sé con quién tengo el gusto de hablar, pero rico que me escribas el nombre y nos vamos reconociendo. Bien. Em, para quienes acaban de llegar, estamos hablando de la sexualidad y cómo afrontamos la crisis en relación a la sexualidad, cómo podría ayudarnos para lograr afrontar estos procesos por los que estamos atravesando. Quienes tengamos o quienes tengan pareja y tengan la posibilidad de compartir permanentemente con ellos en sus casas desde la sexualidad y también hablamos desde las personas que no tenemos pareja, entonces, cómo estamos interactuando en ese ámbito de nuestra vida, porque se convierte en una acumulación, digámoslo, llamémoslo de alguna manera, de energía que incluso puede hacer un poco más difícil el proceso del aislamiento social o del aislamiento preventivo. Entonces, teniendo en cuenta esa fuerza, esa energía sexual que es tan poderosa, pero también tan intensa, es interesante que la observemos desde la construcción misma. Recuerden que acá
no hay verdades absolutas, que aquí lo que estamos haciendo es una propuesta, que para quien resuene esta propuesta, maravilloso. Ustedes también tienen la oportunidad de investigar por Google Académico, hay información un poco más concisa, hay un poco más de información en la que podemos confiar y que adicionalmente la sexualidad pues nos atraviesa desde el nacimiento porque como raza somos seres sexuales. De hecho, no sé si alguno de ustedes ha reconocido a Freud y él decía que por naturaleza nuestra esencia es sexual y que todas nuestras interacciones en la vida están atravesados por la sexualidad. Ahora bien, ¿qué significa sexualidad? Que eso es muy importante para que entremos en materia de una buena vez. Entonces, cuando hablamos de sexualidad en lo general, ¿qué es lo primero que salta a ustedes cuando hablamos de sexualidad o cuando les dicen vamos a hablar de sexualidad? Eso me gustaría que me lo compartieran, porque sería muy interesante saber, reconocer cuáles son sus percepciones, porque desde ahí podemos empezar también a sacar conclusiones, claramente. Entonces me gustaría que me copiaran, escríbanme. ¿Qué significa para ustedes la sexualidad? ¿Qué es lo primero que salta en su mente cuando dicen vamos a hablar de sexualidad? Vamos a ver, ¿qué es para ustedes la sexualidad? ¿Qué es lo primero así? Es inmediato, es como espontáneo, es, es, es así. Yo hablo de sexualidad, ¿qué llega a ustedes? Escríbanme para poderlo reconocer, para poder empezar a entender, para que entre todos comprendamos de qué se trata y cómo lo estamos abordando, porque es un tema que, como les decía, Freud hablaba de que por naturaleza somos seres sexuales. La sexualidad nos atraviesa desde los inicios de nuestra existencia. De hecho, a través de qué llegamos a este mundo. Y eso sería muy interesante analizarlo. Recuerden que la biología misma nos entrega una información muy valiosa desde solamente observarla, desde la observación. Y entonces, cuando hablamos de cómo llegamos a la Tierra, fue a través de la fecundación de un óvulo por un espermatozoide. ¿Y cómo se da? Bueno, de manera natural se da a través de un coito o a través de una relación sexual, del acto carnal, ¿cierto? De la penetración de un pene en una vagina, donde hay una eyaculación y a través de ese proceso se fecundó el óvulo. Ángela nos dice entregarse a un otro en todo sentido. ¿Ok? Me gustaría que siguieran compartiendo qué es para ustedes la sexualidad. Es muy interesante y es importante también para este compartir, para esta conversación, porque desde ahí también empezamos a observar cómo nosotros nos relacionamos con ese término, incluso solo con el término. Qué tanto nos ruborizamos cuando decimos vamos a hablar de sexualidad, qué tan difícil se convierte para nosotros hablar de pene o de vagina, o decirlo, incluso nombrarlo, que se convierte en algo difícil o en algo penoso para muchos o para muchas, tal vez. O quizás no, o quizás es un tema tranquilo, es un tema fluido, es un tema natural, como hablar de una mano, de un pie, de la cabeza, de los ojos, porque igual son parte del cuerpo, son parte de nuestra naturaleza. Entonces, bien, hablar de la sexualidad no es solamente hablar de un tema de relación sexual, no es un coito como tal, no es únicamente un proceso de reproductividad o de genitalidad. Y eso es muy importante tenerlo presente. Si de pronto la música interviene en lo que estoy diciendo, por favor me cuentan para no irnos como a que la música nos vaya a distraer un poco. Bien, entonces, ¿qué es la sexualidad? Resulta que la sexualidad es un elemento que está compuesto por cuatro bolones. Cuando digo que es un elemento que está compuesto por cuatro bolones, quiero decir que son cuatro subsistemas o partes o elementos que componen la sexualidad, ¿cierto? ¿Y eso qué quiere decir? Eso tan raro. Bien, que cuando hablamos de sexualidad no estamos hablando únicamente de reproductividad o de relación sexual o de genitalidad. Cuando hablamos de sexualidad estamos hablando
de reproductividad humana, sí. Estamos hablando de género, sí. Estamos hablando de afectividad y estamos hablando de erotismo. Son cuatro elementos fundamentales que componen la sexualidad. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo aquí es sexualidad. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de compartir nuestras experiencias, estamos hablando de erotismo, estamos hablando de sexualidad. Cuando nosotros tenemos un afecto importante o intenso hacia un otro, que no necesariamente estamos hablando en términos de pareja, sino de amigos, familia, hijos, etcétera, estamos hablando de sexualidad, porque estamos hablando de afectividad. Entonces, miren lo interesante del término, porque la sexualidad no solo se traduce en lo que la mayoría de nosotros se remite inmediatamente, gráficamente en nuestra mente aparece el acto sexual como tal o una relación de pareja. No, no es solo eso. Sí, claro, son manifestaciones de la sexualidad, pero no es lo que la compone únicamente. Entonces, hay una teoría que se llama la teoría del sistema general, que propone unos principios de funcionamiento y de características presentes en cualquier elemento y que se puede observar desde lo biológico, lo psicológico, lo social y lo cultural. Miren los componentes tan interesantes. O sea, no es solamente un tema biológico, no es solamente un tema corporal, es un tema psicológico, es un tema social y es un tema cultural. Miren todo lo que contiene. Entonces, la sexualidad, para hacer un resumen así, para que ustedes lo vayan teniendo claro, por favor, si van teniendo dudas, si estoy hablando muy rápido, si no la cogen, entonces me van contando para yo ir repitiendo, no tengo ningún problema. La sexualidad entonces se compone de cuatro olones, de cuatro elementos importantes, y es la reproductividad humana, el género, la afectividad y el erotismo. Son cuatro elementos que nos atraviesan transversalmente durante toda nuestra existencia y que cada una de ellas tiene un componente importante y que no solamente cuando hablamos de sexualidad nos estamos refiriendo a la relación sexual entre una pareja o estamos hablando de genitalidad como tal o del coito. Listo, eso es importante que lo tengamos súper presente. Así que una vez nosotros estemos como ampliando nuestro contexto mental al respecto de la sexualidad, entonces podemos ir conversando de qué se trata cada uno de estos solones. ¿Por qué es importante y por qué lo hago desde aquí? Porque como les decía al inicio, es muy importante que tengamos el concepto claro. Porque cuando yo tengo un concepto claro, ponía el ejemplo del respeto, cuando yo tengo claro el concepto del respeto, al menos digamos que desde una aproximación a la realidad un poco más acertada, teniendo en cuenta que no hay verdades absolutas, entonces para mí es mucho más fácil relacionarme con ese concepto, integrarlo a mi vida como un valor o integrarlo dentro de mis hábitos, ¿cierto? Dentro de mi existencia, dentro de lo que soy yo. Sí, vamos a hablar del género, pero primero vamos a tomar el tema de la reproductividad humana, que es importante, ¿vale? Vamos a hablar de cada uno de ellos, los vamos a definir porque lo veo importante para que la tengamos un poco más clara, para que lleguemos un poco más al centro de lo que quiero pues como abordar el día de hoy. Resulta que todos los elementos interactúan, ¿cierto? Y se relacionan. No puede haber sexualidad únicamente desde la reproductividad humana o desde la interacción desde lo biológico. No puede haber únicamente desde la interacción desde el género, que es un tema bastante, digamos, que se convierte o se ha convertido en lo contemporáneo un tema de mucha discusión y de mucha dificultad para definir o para acercarse a ese tema, pues porque, como bien conocen, eh, hay unas mal llamadas minorías que simplemente tienen una identidad y que se han catalogado en unos géneros que ya no se llaman ni mujer ni hombre, pero eso lo vamos a ir abordando en la medida de la conversación, ¿vale? Entonces, todos los elementos que interactúan
y se relacionan entre sí para conformar todo el tema de la sexualidad. Bien, ahora bien, la sexualidad se construye en la mente del sujeto o de los individuos a partir de sus experiencias, no solamente desde su infancia y adolescencia, sino también desde su adultez. Y esas son las cuatro dimensiones a las que ahora pues les hice mención, que sería a las que nos estamos refiriendo. Así como nosotros vimos la sexualidad, corresponde a lo que significa para nosotros, el significante que le hemos entregado a esa parte de nuestro ser. Así que es muy importante que lo evaluemos, que, digamos, hagamos una introspección al respecto. ¿Qué significa para mí la sexualidad? ¿Cuáles han sido las experiencias que me han atravesado mi existencia para yo hacer una construcción consciente de esa sexualidad? Es parte también de hacer un proceso de afrontamiento de esta crisis. ¿Por qué? Porque como lo hablaba inicialmente, la energía sexual es una energía muy poderosa que además que nos genera bienestar y nos genera placer, para muchos otros en este instante que está reprimida toda esa energía, es posible que esté generando muchísima más ansiedad, que esté generando muchísimo más estrés y que es posible que no estén, digamos, haciendo conciencia de esa fuerza, de esa energía que está ahí y que la podemos transformar, porque es parte también de la alquimia, es parte también de nuestro proceso de introspección, es parte también de nuestro proceso de transformación. Y es interesante porque también es algo natural, es algo que definitivamente atraviesa al humano. Entonces, vamos a hablar un poco de la reproductividad. Y la reproductividad se define como una potencialidad que tenemos los humanos para reproducirnos. Hoy se desarrollan menos patrones en ese orden de ideas, es decir, a lo que hoy es que hoy las personas interactúan más desde lo reproductivo, desde el coito, no con el único objetivo de reproducirse o de tener hijos, sino también de estrechar los vínculos y como estrategia para la permanencia dentro de esos vínculos, en términos de pareja. Entonces es interesante cómo no solamente la reproductividad es una manifestación con un contenido biológico, sino también que tiene un contenido importante psicológico, y no solo se limita al evento de la concepción como tal, y además tiene un contenido social importante. Entonces, miren en lo que se va convirtiendo todo este proceso de reconocimiento, y de aproximarnos a lo que es la sexualidad. Lo estamos hablando de una manera así, digamos, muy concreta, porque quiero que tengamos el concepto claro y también es importante que mientras nosotros vamos abordando el tema, se vayan haciendo ustedes mismos el cuestionamiento. ¿Qué significa para mí la sexualidad? ¿Cómo la he vivido a través de mi vida? ¿Cómo la estoy viviendo en este mismo instante? ¿Qué está significando para mí la sexualidad? Si un malestar intenso, profundo, o un proceso de frustración infinita, o estoy atravesándola de una manera asertiva, coherente y en la medida de las posibilidades, porque es que el que tengamos aislamiento social implica eso, que no tengamos interacción física, precisamente por el riesgo de lo biológico en este tema del virus como tal. Entonces, ¿qué hacemos con esa energía? ¿Qué podemos hacer con esa represión de esos deseos? Y desde dónde estoy construyendo yo también esa parte de mí, porque eso también es importante. Bien, vamos a hablar del género. Angie, tú que estabas preguntando acerca del género. En la evolución de los seres vivos, eh, desde nuestros inicios, entonces aparece el género y surgen dos formas. Los científicos lo llaman dismorfismo. Es importante para mí, hacer este tipo digamos, de aclaración o de entrega de información para que lo tengamos, no es para que no lo aprendamos de memoria, ni mucho menos, pues es como para que tengamos también datos técnicos, datos científicos, para que sepan que no estamos hablando simplemente al azar o desde un sentir únicamente, pues naturalmente aquí sí estamos hablando desde el sentir, pero no solamente el compartir se trata desde el sentir, hay que tener coherencia con la información y es también importante y responsable además.
Ahora, entonces hablábamos del dismorfismo. El dismorfismo es cuando aparecen dos formas, que en este caso las llamaron femenino masculino, que es la base del género. Eso es importante, es la base del género. Hemos evolucionado, ¿cierto? Llamémoslo de esa manera, o la raza han tenido un proceso en el cual han habido interacciones genéticas, donde han habido mutaciones, donde han habido una cantidad de elementos que han interferido en ese proceso y que, por ejemplo, hoy encontramos el género o la definición del género no como lo veíamos o como lo sabíamos y lo reconocíamos en esas bases ideológicas, sino más bien encontramos, por ejemplo, la ONU hace en el 2008, por ejemplo, la OEA, ¿cierto? Aprobó la Declaración de Protección de los Derechos Humanos en la identidad de género y orientación sexual, y ellos hablaban de 112 tipos de género, que ahorita les converso un poquitico más acerca del tema. Pero lo que quiero es, para que no nos enredemos, es que abordemos desde la base biológica, que la base, estamos hablando aquí desde la base biológica, y desde la base biológica existe el dismorfismo, que es género femenino masculino. Sabemos que hay otros géneros que están emergiendo, pero pues no es como el tema de discusión. El tema de discusión puntual es a través de esta crisis y a través de nuestra sexualidad, cómo podemos afrontarla, ¿cierto? Porque creo que también es un tema que se convierte en una parte importante a la hora de hablar de crisis, porque estamos en aislamiento social. Entonces, el que no podamos tener una interacción más fluida desde la sexualidad se puede convertir en un proceso también de ansiedad, de estrés y, y- y de mucho malestar. Entonces, por eso estamos hablando hoy de este tema. Bien, entonces en esta dirección entendemos que el género es una serie de construcciones mentales con respecto a la pertenencia o no del individuo a estas categorías dimórficas de los seres humanos. Hablamos de dismorfismo en términos de la base biológica del género, que es femenino masculino, bueno, o hembra macho. Y estas características con las que se identifica este sujeto lo pueden ubicar en algún punto en un rango de diferencias. Bueno, es decir, yo como base biológica tengo el femenino, pero yo me siento masculino. Entonces ahí es donde opera la identidad sexual. Ahí es donde el marco mental mío, donde mi construcción personal, de mi punto de referencia, la referencia de mi ser como elemento central del género, hace esta construcción, es decir, hace esta construcción de esta identidad. ¿Vale? Es importante aclararlo, es importante entonces que tengamos presente que es una construcción del individuo que lo ubica dentro de un rango de diferencia, teniendo como base biológica de género, que es como la construcción inicial, desde donde inicia pues el proceso del género, que es el femenino, masculino, macho y hembra. Eso es importante tenerlo presente. Ahora bien, hay desarrollos importantes desde ese proceso prenatal, postnatal, las manifestaciones anatómicas, que son pues obviamente muy evidentes. Entonces, en este caso, quienes tengamos evidentemente vagina y quienes tengan evidentemente pene, pues lo van a tener, es parte pues de ese desarrollo, ¿cierto? Y las menos evidentes, que también hay una conexión con el sistema nervioso central, porque también a través de ese sistema nervioso central es que viene nuestra sensibilidad, es que viene las manifestaciones físicas en términos de sensación de placer o no, ¿cierto? Eso también es importante. Ahora, en el plano psicológico, el género es relevante en la conformación de la identidad individual, era lo que estamos hablando ahorita. Entonces es una construcción subjetiva con respecto a la identidad sexual. ¿Con qué me identifico yo? Sin importar pues como la base del género, la base biológica. Y desde ahí es de donde nos identificamos. Y es donde
definitivamente esa identidad nos va a llevar a preguntarnos quiénes somos, eh, cómo queremos ser, qué queremos hacer y a dónde vamos, ¿cierto? Y con quién quiere interactuar. Desde ahí, desde esa construcción psicológica, desde esas experiencias que atravesaron toda digamos, mi parte psicológica, mi parte biológica y mi parte social, porque es importante. Todo interactúa. Recuerden que son elementos importantes a la hora de hacer una construcción, no están aislados. Todo interactúa para que nosotros hagamos esa construcción, esa identidad, desde el género, ¿no? Ahí estamos hablando de género. Muy bien. Además, la expresión pública de nuestra identidad se llama un papel sexual o un papel genérico. Entonces, desde ahí también es importante que lo observemos. Nosotros, lo que hablábamos ahorita, en términos sociales, cómo nos hacemos ver. Y cuando nosotros ya lo hacemos en términos sociales, es porque ya hicimos una identificación clara desde lo individual, ya hicimos una construcción psicológica o está en proceso de construcción para algunos. Estamos hablando en términos adultos, de adulto, porque ya en el desarrollo y en la evolución del niño y del adolescente, pues bueno, ya interfieren otros temas y bueno, también es importante para quienes son especialistas en el tema, ¿cierto? Estamos hablando como en términos generales, para poder tener una claridad de lo que significa la sexualidad, de qué es la sexualidad, que no solamente estamos hablando de una relación de pareja, ni de una interacción sexual únicamente, o una genitalidad, ¿cierto? Una relación sexual. Bien, ahora vamos a hablar del erotismo, que es otro olón que atraviesa o que compone, es una parte importante que compone la sexualidad. El erotismo entonces son experiencias sexuales. Es cuando hablamos de ellas, por ejemplo, es erotismo. Cuando hablamos de las experiencias sexuales, es erotismo. Cuando experimentamos cambios corporales, cuando nos excitamos, cuando sentimos placer, cuando hablamos de excitación y de orgasmo, porque a través de la excitación llegamos al orgasmo, es una conducta sexual necesariamente y es naturalmente tiene un componente importante que es el placer, porque es a través de ese placer que nosotros, toda nuestra corporalidad manifiesta ese erotismo. Eh, Hablamos también del autotoque o de la masturbación, que es de pronto un tema tabú para algunas culturas, específicamente la nuestra, porque este tema se ve atravesado o se ve también influenciado a través de la religión o de las creencias dogmáticas, de que la sexualidad puede ser un pecado, de que la masturbación es algo malo, es pecaminoso. Pero lo que yo les quiero proponer es, ¿por qué no vamos reconociendo, por qué no vamos reconociendo dentro de nosotros que es parte natural? Que si a través de la sexualidad o de un acto sexual llegamos a este planeta y a este plano material, ¿por qué no lo vemos con más naturalidad? Es como mi cuestionamiento. Y en otros aspectos, eh, la invitación es, pues, reconozcamos nuestro cuerpo, porque no sería interesante a través de la masturbación y el autotoque reconocer también cuáles son las partes de mi cuerpo que reciben más placer, eh, qué es lo que me permite a mí relacionarme con ese erotismo, con esas formas para excitarme, qué me excita, ¿cierto? Eh, las formas en las que yo puedo disfrutar de un orgasmo. Y a estas alturas de la vida hay muchas personas que todavía manifiestan no haber experimentado un orgasmo. Entonces, que no se convierta en algo normal, o sea, no pasar a la normalidad castrando, reprimiendo una parte esencial de ti o una parte natural, porque es que finalmente es nuestra biología. Recuerden que la sexualidad la atraviesa lo biológico, lo psicológico y lo social. Entonces no podríamos sacar la biología de ahí, es imposible, ni sacar lo psicológico, que es la construcción que cada individuo realiza a través de su experiencia, ni también lo social, porque es que lo social también es importante en esa interacción, en esa definición también de mi construcción.
Bien, y en ese orden de ideas, ese olón se convierte en una parte muy interesante, sobre todo para el femenino. Y me refiero al femenino porque las mujeres, digamos que tenemos una gran facilidad corporal para expresar emociones. Y no solamente en términos de femenino, para el masculino también. Además, porque ellos fisiológicamente, pues, se les nota, ¿no? Las erecciones, cuando ellos sienten satisfacción, cuando sienten excitación, pues una erección es casi que imposible de controlar, es algo natural y que se convierte en una manifestación de su conexión con ese erotismo. Así que no es nada perturbador, no tendría que ser nada pecaminoso, porque finalmente es parte de nuestra biología. Ahora, ¿cómo direccionamos nosotros esa energía? Que ahí es donde está el punto. Es decir, no hablemos de juzgar, de clasificar lo malo o bueno, sino más bien de cómo interactúo yo, qué significante tiene para mí la parte sexual hasta hoy, hasta este momento. Hemos hablado de esos componentes o de esos elementos como la reproductividad, como la parte del erotismo y la parte del género, cómo nos atraviesa en nuestra existencia, en mi diario vivir, esta forma, esta relación con mi sexualidad. Y en ese orden de ideas, entonces, hablaremos por último del último elemento, que es el que se convierte en algo bien interesante, y es la afectividad. Entonces, la afectividad también es parte de mi sexualidad, es un elemento importante de la sexualidad. Y esa afectividad, ¿en qué se traduce? Lo que hablábamos ahorita, es en el desarrollo de los vínculos afectivos que nos aseguran el desarrollo y el cuidado. Es aquellos vínculos intensos que tenemos con un otro, que no necesariamente es mi pareja, que no necesariamente únicamente es mi familia o mis seres queridos, también son mis amigos, las personas que quizás no conozco profundamente, pero me generan un sentimiento intenso, en cualquier esfera que ustedes lo quieran, como lo quieran llamar, pero que generen ustedes un sentimiento profundo, un sentimiento intenso. De eso se trata cuando nos referimos a la afectividad. Y la afectividad que no solamente tiene esa connotación de las relaciones que poseemos socialmente hablando, con un otro, una relación con un otro, em, es también esa capacidad de sentir esos afectos y que los construimos mentalmente además, porque la afectividad es una construcción también mental que construimos alrededor de un otro y que uno de los vehículos o de las formas ideales para tener ese vínculo o de vincularnos es el amor. Entonces, a través del amor, ¿cuál es el significante real para mí del amor? No sé si se han hecho ese cuestionamiento, esa pregunta, de llegar al concepto el más acercado a lo asertivo, a la objetividad del amor. ¿Qué significa para mí el amor? Y entonces en ese orden de ideas vienen una cantidad de cuestionamientos interesantes. Bueno, ahí se cortó un momentico, pero bien. Entonces, estábamos hablando de cuestionarnos. Hola Juancho, ¿cómo estás? Clemencia, Paula, Esaú, maravilloso. Bien, entonces retomemos el olón de la afectividad y hablábamos de el amor como una forma ideal de vínculo en esa interacción con esos otros. Y ese término de amor estaba hablando de qué tan real, qué tan certero, qué tan objetivo tengo ese concepto integrado en mí. Porque cuando hablamos de amor, me gustaría que ustedes ahí, espontáneamente, piensen, o sea, así, como llegue, ¿qué significa amor para mí? ¿Qué significa amar para mí? Porque en ese orden de ideas es que se transfiere a la realidad, es que lo integro a mí como una parte fundamental de mi vida o como una parte mecánica, además, porque el amor es una construcción que hacemos desde muy pequeños a través de nuestras experiencias
con nuestra base fundamental, que es nuestra familia o nuestros cuidadores. Y desde ahí es que nosotros hacemos esa construcción. Entonces, qué fue esa construcción que yo hice? A través de mi experiencia, ¿cierto? Que es muy particular, que es muy singular. ¿Qué experiencia tuve yo en esa construcción? Y cómo es hoy la manifestación de ese amor en mis relaciones interpersonales. Y eso se traduce también en el bienestar o en las relaciones placenteras que yo tengo o he tenido a través de mi vida, o no. O relaciones conflictivas, ¿por qué han sido conflictivas? ¿En qué se traduce esa forma en la que yo me relaciono con un otro y qué tan acertada es esa construcción para mí? O hasta hoy, esa construcción del amor, ¿qué tanto bienestar me ha generado? ¿O qué tanto bienestar me genera? Y en ese orden de ideas, entonces, podemos integrar esos cuatro elementos fundamentales de los que se compone la sexualidad, que vamos a hacer un recuento. Entonces está la parte de la reproductividad, que tiene que ver directamente con la genitalidad y la parte biológica, que hoy no necesariamente tenemos relaciones sexuales únicamente para reproducirnos no es el único objetivo, ¿cierto? Sino también para que las relaciones perduren, para una permanencia. Tenemos el olón de el erotismo, que es todo aquello que se relaciona con la corporalidad y cómo lo manifestamos en nuestro cuerpo, porque no solamente son ademanes que manifiestan placer, sino también desde todo lo fisiológico, cómo se manifiesta en nosotros el placer, cómo interactuamos con esa parte de excitarnos, con esa parte del orgasmo, porque es natural que suceda, y qué tanto reconocemos eso, qué tanto lo tenemos instalado en nuestra conciencia, cómo se manifiesta en cada uno de nuestros cuerpos y cómo ha sido la construcción psicológica que también hemos hecho al respecto. Eso también es importante. Cuando me refiero a construcción psicológica es que solamente a mí me estimula masturbarme. Yo solamente consigo orgasmos cuando me masturbo. Ok, entonces es interesante que observemos cuál ha sido esa construcción psicológica que te permite solamente conectarte con un orgasmo a través de la masturbación, que es una parte fundamental también del erotismo y del autorreconocimiento. Eso es muy importante. Bien llegado, César y Wilmar. Gracias por estar acá. Bien, hablamos también del género, que también hablamos de la base biológica del género, que es el dismorfismo, es macho, hembra, femenino, masculino. Sabemos que hay una construcción social contemporánea que habla de hasta 112 géneros y que me gustaría como mencionárselos como manera de información. ¿Cómo les parece que hay un género que se llama amica género? Que estos se definen con quien estén, o sea, cualquier tipo de reinteracción que les genere placer y bienestar con quien estén. Pueden ser amigos, novios, pareja, etcétera. Por ejemplo, el hidrogénero, que comparte cualidades con el agua. El género vacío es como un espacio en blanco en su mente. No existe género vacío, es un espacio vacío. Hay uno que se llama pangénero, que creo que es un poquito más conocido, los pansexuales, que tienen la sensación de tener todos los géneros. Entonces, miren cómo influye el significante de la sexualidad para mí en cuestión de género. El andrógino es una mezcla de un grado de mujer y un grado de hombre. Creo que eso se ve mucho en Europa también. No sé si han visto en las pasarelas que hay un modelo muy famoso que es andrógino y ahí fue como que se le dio más fuerza a ese tema. Neutrosis, opuesto al andrógino, suprimen características conocidas del hombre y de la mujer. Bien, el non-conforming, así se llama, son personas que no se quieren identificar con las etiquetas de género. El transexual, que son personas que desean modificar su cuerpo para conseguir una imagen con la que se sienten cómodos, que han hecho su propia construcción, hacen su identificación sexual. Y el travesti, que es un hombre o una mujer que de forma eventual o en situaciones específicas se viste y se comporta como una persona del género contrario. Entonces, miren las construcciones que empezamos a encontrar a través de lo contemporáneo. Por eso
es importante para mí hacer hincapié en que esto es una propuesta. Naturalmente, esto no me lo estoy inventando, esto es alguien que ya investigó, alguien que se ha dedicado a estudiar acerca del tema de la sexualidad y que el punto es como reconocer un poco y dejarnos de clasificar y de satanizar la sexualidad y de colocarlo en un punto pecaminoso, en un punto donde es un tema tabú, donde no lo podemos tocar, donde no lo podemos hablar y donde no nos podemos expresar libremente porque entonces la mayoría de personas que observamos que son libres en términos sexuales, que viven su sexualidad libremente, no estoy diciendo que, bueno, es que quise salir en pelota, entonces salgo en pelota a la calle, no, no me refiero a eso. O quise simplemente masturbarme y entonces me masturbé aquí encima de todo el mundo. No, no se trata de eso. Cuando hablo de libertad es reconociendo también los límites del otro, ¿no? Eso es importante tenerlo presente, porque ese tipo de actos que atropellan la libertad del otro ya son actos abusivos y son actos enfermizos que ahí, por ejemplo, pueden existir ya unas condiciones psicológicas un poco patológicas y que necesariamente requieren de intervención terapéutica, indefectiblemente. Así que estamos hablando de una sexualidad promedio, de una sexualidad con la que yo interactúo de una manera mínimamente saludable, ¿cierto? Y funcional. Hablemoslo de funcionalidad, hablemoslo de funcionalidad. Entonces, ¿por qué hablamos de todo este tema con respecto a la crisis? Bien, porque como les decía inicialmente, es fundamental reconocer el concepto. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, no estamos hablando únicamente de genitalidad o de interacción sexual con otros. No estamos hablando únicamente de relaciones sexuales. Estamos hablando de un proceso psicológico, social y biológico que nos atraviesa nuestra esfera de género, que es un elemento fundamental de la sexualidad, de la reproductividad, de la afectividad, que son las relaciones y los sentimientos intensos que yo puedo desarrollar con otros, hacia otros, y de la parte también además de la vinculación, del, del erotismo, ¿cierto? Porque es una manifestación también corporal. Son todas aquellas experiencias sexuales que yo puedo narrar, que yo puedo tener, que yo puedo sentir a través del placer y también de experimentar la excitación y el orgasmo, ¿cierto? Finalmente se convierte en eso. Pero entonces, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, cuando nosotros tenemos como una introspección, cuando hacemos una introspección al respecto de un tema que es pues tan álgido y que es un tema que se ha convertido en tabú y que en la mayoría de los casos se sataniza, porque cuando hablas libremente de sexualidad ya todo el mundo está abriendo los ojos y como, ¡ah! ¿Cierto? Y clasificando además, porque empiezan a clasificar a quien vive libremente su sexualidad de manera responsable y respetuosa. Esto es una mm, sí, una perdida, una descualquierada o descualquierado o perrunchis, etcétera. Hay miles de palabras que clasifican, que tendemos a clasificar a los demás cuando observamos que viven una sexualidad libre, tranquila, responsable y respetuosa, porque ese es el objetivo. Entonces, en términos, eso es en términos como generales, en términos psicológicos, en términos sociales y en términos biológicos. Pero ¿por qué no lo tocamos en términos espirituales? Entonces, muchos dirán, pero es que claro que tiene que ver la sexualidad con mi espiritualidad. No hay nada más opuesto y más alejado de la realidad, pensarán muchos, porque además creemos que la espiritualidad no tiene nada que ver con la humanidad. Y bueno, ahí en ese orden de ideas, la propuesta es otra. Realmente la sexualidad se convierte en la base para conectarnos con nuestro espíritu, en la base para conectarnos con la espiritualidad. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros poseemos 7 centros de poder, 7 centros energéticos que en otras culturas los han llamado chakras y nuestro primero y segundo chakra tiene que ver mucho con la reproductividad, ¿cierto? Y nuestro primer y segundo chakra está justo en esas zonas donde fisiológicamente está nuestro órgano reproductor y nuestro órgano genital.
Así que en ese orden de ideas, cuando nosotros tenemos una interacción sana, cuando tenemos una regulación de esta energía de manera sana, placentera, implica que esa parte de nuestra energía va a ser muchísimo más fuerte, va a ser muchísimo más poderosa para empezar a trascender a otras esferas. ¿Qué quiero llegar con eso? Que hay una teoría del Tantra que es muy interesante. Y les voy a leer un pedacito de esa propuesta. Yo no sé si logran ver este libro, es de Samuel Aueon, que es el Tarot y la Cábala. Tiene mucha, la sexualidad tántrica es cabalística. Eh, y miren la propuesta. Dice, de la unión de él y ella, hablemos de una pareja, resulta el conocimiento tántrico perfecto, con el cual podemos nosotros autorrealizarnos internamente en todos los niveles del ser. La autorrealización también se puede lograr a través de la sexualidad, de una sexualidad respetuosa, responsable y amorosa. No estoy hablando, no estoy diciendo que el amor está directamente relacionado con el enamoramiento. Por eso es importante que evaluemos esos conceptos, sino más bien cuando hablo de amor es el amor propio, que yo tenga la capacidad de decir qué me genera placer y qué no, que yo tenga la sensibilidad o la interacción con ese erotismo de saber qué es lo que realmente me excita y qué es lo que me genera un orgasmo, de, de tener claridad cuál es la afectividad al respecto, es decir, eso también es amor propio. ¿Cómo voy a construir yo ese sentimiento intenso alrededor de esas personas con las que yo interactúo? Recordando que no solamente es una interacción coital o sexual. Entonces, cuando hablamos de la trascendencia de la sexualidad, no hablo de no tener sexualidad o de no tener orgasmos o de no eyacular, como en algunos de las teorías o de las instituciones religiosas lo han manifestado. No me voy a referir a ninguna en específico, pero sí es que si llevamos esa energía, si la trascendemos, si logramos hacerla un poco más consciente, si podemos intencionarla para un propósito específico, sería muchísimo más poderoso y realmente trascendemos lo carnal o lo meramente biológico a lo espiritual. Y es ahí donde quiero llegar. Tú puedes utilizar toda esa energía que está represada hoy, porque estamos confinados por el aislamiento social, o incluso porque, ay, porque con el mismo, ya estoy como cansada, ya no te quiero ver, ya me estás como fastidiando, ya estoy como eh, saturada, porque puede ser, se pueden saturar ambos de estar en el mismo punto, en el mismo lugar, puede pasar. Es que es normal, estamos bajo presión y bajo presión se pueden manifestar muchas cosas, muchas sensaciones y sentimientos que no necesariamente tenemos que estar navegando todo el tiempo en el altruismo, en la alegría, en la felicidad, en el optimismo, ¿no? Hay momentos donde estamos bajitos, hay momentos donde nos fastidia todo, hay momentos de densidad, pero el problema no es tener esos momentos, el problema es básicamente en qué hago con esas emociones, cómo las direcciono y cómo las transformo, cómo las transmuto. Ahí está la diferencia. Entonces, a lo que voy es, ok, si estoy solo o acompañado, como quieran llamarlo también, a través de esa energía, de ese impulso que se genera a través de la sexualidad, ¿cómo puedo yo, digamos que transformarlo y convertirlo en algo positivo, en algo que me genere también bienestar y que me genere placer y que no esté todo el tiempo en ese impulso, en ese impulso que se convierte en algo incluso angustioso, que te puede generar incluso ansiedad y estrés, porque pues, ¿qué más hago? ¿Yo qué hago con todo esto, cierto? Con todo esto que me atraviesa el cuerpo. Y en ese orden de ideas, el deseo se puede transmutar en voluntad. Y cuando hablo de que el deseo se puede transmutar en voluntad, podemos canalizar, enfocar, encauzar toda esa energía sexual, que es muy poderosa, tan poderosa que crea vida, que tiene la capacidad de traer un humano a esta tierra, en voluntad. ¿En voluntad para qué? En voluntad para resistir, en voluntad para crear nuevos proyectos, en voluntad para
para tener la frecuencia más elevada desde la gratitud y la felicidad, por ejemplo, en voluntad para poder estar en armonía y en paz, en voluntad de, listo, voy a hacerme el propósito de aprender a meditar. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no direccionar toda esa energía sexual que no la estoy utilizando o que la estoy utilizando a medias? En esa fuerza, en ese fuego, porque eso es la energía sexual, puro fuego, en ese fuego que me puede darle vida a otros proyectos, a otras metas, a otras sensaciones y emociones, a otras partes, a otras esferas de mi vida, como es la parte del erotismo además también, porque también se puede convertir en un acto erótico, donde podemos utilizar todo este proceso, crisis, para reconocer nuestro cuerpo, para explorarlo, para tener una relación más íntima conmigo mismo, ¿cierto? Teniéndolo presente, que es un acto de amor, de respeto y, y en conciencia, que no es porque no lo puedo controlar, sino porque lo elijo conscientemente. Y ahí las cosas se convierten en otro tema. Esa energía incluso puede ser tan transformadora que puedes utilizarla para tu plan de vida, para tu proyecto de vida y direccionarla en esa meta o en ese propósito en el que tienes, en activar tu voluntad, en darle fuerza a tus pasiones, en reconocer tus pasiones, porque las pasiones no solamente se traducen en relación al sexo, sino también que la pasión se traduce en lo que me apasiona, en aquello que me genera tanto placer. No estamos hablando únicamente de sexo, estamos hablando también de otras manifestaciones de nuestro ser, como la alquimia en la cocina, como, no sé, como hacer ejercicio, como meditar, como pintar, como escribir, como todo aquello que nos conecta con nuestro espíritu. Y es desde ahí mi propuesta. Entonces, el que tengamos la capacidad, por ejemplo, o hacer el ejercicio de cuando tengamos un orgasmo, visualizar aquello que queremos darle fuerza, aquel propósito, aquella meta, aquel deseo, ¿cierto? Como proyecto de vida, cuando tengamos ese orgasmo, que es el Big Bang interior, entonces puede darle mucha fuerza y puede generarlo en la realidad, que es interesante que lo observemos desde ahí. La sexualidad tántrica es un mundo, es una filosofía muy bonita que los invito para los que están en pareja lo puedan practicar. Hay mucha información al respecto. Verifiquen que la información que ustedes estén consultando realmente sea información, digamos, mm, consciente, sientan con qué se conectan. Eso es muy importante porque esa va a ser la dirección. Angie pregunta cómo se hace. Bueno, lo que yo mencionaba ahorita, en un momento de excitación, en un momento de orgasmo, justo en ese instante, visualizar aquello con lo que sueñan, desean, proyectan. Entonces, ejemplo, yo estoy planeando un viaje, en este caso, pues que estamos en este aislamiento por ahora, o en tema financiero, hablemos de temas financieros, porque la sexualidad, la energía sexual está relacionado muy íntimamente con la parte financiera. Y eso es importante también que lo observemos. ¿Cómo está mi energía sexual versus mis finanzas? Eso también es importante. Hacer esa introspección y esas conclusiones se convierte también en un proceso interesante de autoevaluación para transformarnos. Por ejemplo, si queremos hacer esto, entonces en un momento de orgasmo, cuando lo tengamos, lo visualizamos, visualizamos aquello que ya identificamos que deseamos, meta, propósito, deseo, y eh, eso le va a dar más fuerza, le va a entregar una energía muy potente, que es creadora infinitamente, porque la energía sexual es infinitamente creadora, a ese proyecto o a esa forma o a, eso, o a ese deseo que tienes ahí presente. Esaú, muchísimas gracias por estar. Es como la conclusión, pues a grosso modo, era lo que quería compartir con ustedes en este momento. Recuerden que la energía sexual la podemos transformar en voluntad. Si es que sentimos que esa energía está represada, que esa energía está generándonos
ansiedad, estrés, angustia, pues entonces es bueno que respiremos profundamente y empecemos a evaluar cada esfera de esa parte de nuestra sexualidad, la construcción que hemos hecho a través de nuestras experiencias, qué experiencias hemos tenido y cómo nos relacionamos con cada uno de ellos. Recuerden, es la reproductividad que tiene que ver con la parte biológica, la parte del género también, la parte de la afectividad y por último también el erotismo. Eso también es importante, que es todo lo que tiene que ver con lo que me excita, con lo que me genera placer. César dice, es la segunda vez que escucho esa teoría, no pensé que fuera verdad. Hay algo importante cuando escuchamos información y es experimentarla, es pasar a la acción. La información, a menos de que la pasemos por nuestra experiencia, no se convierte en conocimiento, serían solamente datos. Pero cuando tú la empiezas a aplicar, cuando empiezas a hacer el ejercicio, realmente le ves el valor y el poder que esto conlleva. Yo les quiero compartir brevemente mi experiencia y en un momento determinado de mi vida tuve un proceso de sanación dolorosa, enfermedad, que no quise continuar tratándolo a través de fármacos porque sabía que no había más, pues, no había muchas opciones. Entonces lo que hice fue utilizar, entre otras herramientas, la sexualidad tántrica. Mientras yo me conectaba con mi orgasmo, eh, hacía la intención, visualizaba mi cuerpo en completa salud, en salud perfecta. Y eso me ayudó muchísimo porque a través de ese proceso también fui recobrando mi energía vital. Recuerden que la energía sexual es muy poderosa, que está bien como ustedes se quieran relacionar con ella, pero porque somos finalmente seres humanos, seres carnales, y como seres humanos somos seres sexuales. Así que no tendríamos por qué satanizarla o dejar de hablar de un tema tan natural como lo es la sexualidad y que como ya lo hablamos, no es solamente hablar de genitalidad o reproductividad, estamos hablando de muchas cosas. Así que es interesante que lo observemos y que vayamos dándole como apertura a nuestra mente y dejemos de estar pensando o remitiéndonos inmediatamente al tema tabú, a algo que no se toca, algo que no se habla, algo que no se manifiesta, porque es parte de nuestra naturaleza, de nuestra esencia, como hablar de la espiritualidad, que son dos representaciones que están unidas, que están totalmente relacionadas y que cuando nos relacionamos de una manera sana con nuestra sexualidad, entonces, como se los leí en esa parte de la Cábala, dice que es a través de ese proceso también que podemos llegar a la autorrealización. Entonces, miren qué interesante, mucha información que explorar. Así que, bueno, quiero contarles que nuevamente, para quienes no me conocen, pues yo hago acompañamiento a las personas de manera integral, holístico, así que se pueden comunicar conmigo, utilizo diferentes herramientas, herramientas alternativas y bueno, en estos momentos creo que hay muchas herramientas que podemos utilizar para encontrar bienestar y si es posible que se hagan, que yo los acompañe, pues con todo el amor y con todo el gusto lo haré. Un abrazo fuerte para todos. Mañana los espero de nuevo a las 5:30. Recuerden que me pueden escribir dudas, qué temas quieren que toquemos, qué otros temas con respecto a afrontar esta crisis podemos tratar. Y que para ustedes también se haga importante y sea, pues obviamente, de un aporte valioso para este momento. Así que ha sido un placer y bueno, espero que me acompañen mañana por este mismo canal. Un abrazo fuerte.